Gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha permitido alabar su nombre. Nos llenamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Aun cuando traemos problemas, circunstancias, creo que salimos diferentes, llenos de esa paz que el Señor da. Hermanos, les voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:13. Les voy a invitar a que de pie, hermanos, solamente es un versículo. 1:10. Ay, ¿cuál me dijeron? Perdón, hermanos. Sí, 1:16, perdón. Amén. Todos juntos vamos a leerlo, hermanos. Dice así la palabra de Dios: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Lo leemos una vez más? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de elevar nuestra alabanza hacia ti, Señor. Gracias, gracias, Dios, en verdad. Gracias por darnos aún esa libertad, Señor, de poder venir a tu casa, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos, y en esta hora, Señor, te pedimos que tú hables a nuestra vida, Señor, que te podamos seguir conociendo por medio de tu palabra, Señor, mi Dios, que esto que tú en esta noche traes, mi Señor, por medio de tu hija, que, Señor, quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que podamos, Dios, vivir como tú, Señor, nos hablarás en esta noche. Te pido por mi hermana, Señor, que tú la dirijas, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con ella en esta hora, Señor, y nosotros, Señor, tengamos un oído atento, Señor, mi Dios, a lo que tú quieres enseñarnos, Padre Santo. En tus manos ponemos este momento en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Damos paso a mi hermana. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Seguimos viendo el tema, vestidos del nuevo hombre. En Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y hoy veremos el tema de la santidad, y nuestras citas son ahí en 1 de Pedro 1 del 13 al 16 y Hebreos 12:14. Yo como ilustración en esta noche quise traer estos muñequitos. A lo mejor no se alcanzan a ver, pero ¿por qué de estos muñequitos? Porque así estábamos antes de que el Señor nos hiciera el llamado para conocerle y recibirle. Estábamos llenos de delitos y de pecados. A lo mejor no se alcanza a ver, pero la carita está triste, y esta carita es de una carita de maldad, y así estábamos antes. Y gracias a Dios por su amor, su misericordia, hemos sido transformados. Nos dio vestiduras blancas, nos dio una cara nueva, un cuerpo nuevo. Vamos a ver el proceso de todo esto, hermanos. Dios es un Dios santo y no tolera el pecado. Es por ello que demanda que sus hijos sean santos como Él lo es. La Biblia dice ahí en Efesios 5:1, no lo busque, si quieren nada más apuntar las citas. Efesios 5:1, sed pues santos
imitadores de Dios como hijos amados. La palabra santidad tiene varios sinónimos: santo, santificación, consagración y pureza. Santidad significa separación del pecado y entrega al servicio de Dios en obediencia a su palabra. La santificación no quiere decir ser sin pecado. Quiere decir que la persona nacida de nuevo va a vivir una vida nueva, una vida diferente y separada de la vida vieja. Ser santo significa ser moralmente intachable. Es estar apartado del pecado y por consiguiente estar consagrados para Dios. Vivir una vida santa es vivir una vida de conformidad con los preceptos morales de la Biblia y en contraste con la vida pecaminosa del mundo, totalmente contrario a lo que vivimos antes de que el Señor nos rescatara de ese mundo. Abran su Biblia en Primera carta de Pedro, capítulo 1, y lo vamos a leer del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Amén. Lo leemos juntos. La palabra de Dios dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. La palabra ceñir significa ajustar, apretar, someter, controlar, atar o rodear. Los orientales de esos tiempos llevaban túnicas sueltas, así vestían, pero cuando viajaban se las ceñían, se las ataban o se las recogían para poder andar preparados por el camino. Pedro usa esta figura de preparación porque hoy en nuestra vida hay un viaje al cual todos hemos sido llamados y debemos de estar preparados mental y espiritualmente. Una persona que tiene templanza, prudencia, humildad, dominio propio, es una persona que agrada a Dios. Templar, la palabra templar es enfriar bruscamente sumergido en agua o en aceite, un metal calentado por encima de determinada temperatura, con el fin de mejorar algunas de sus propiedades. Ejemplo, en el caso de un creyente, en el caso de nosotros, al leer las escrituras, nos sumergimos en la palabra, que es la espada. Esta entra hasta las coyunturas y destruye los malos pensamientos. Templanza es el fruto que el Espíritu Santo nos da y Dios nos forja un carácter con las pruebas que vamos enfrentando en el caminar en este mundo. Hay pruebas fáciles, hay pruebas difíciles y hay pruebas muy difíciles que nos van enseñando ese dominio propio, aprender a tener dominio sobre nosotros mismos. Aprendo a dominar mi carácter y mis pensamientos.
Dejamos las actitudes anteriores. Ya no actuamos arrebatadamente. Si teníamos un carácter explosivo, Dios nos enseña a través de esas pruebas saber a controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Debemos de ser santos en todos los aspectos de nuestra vida. Ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5:23, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra segunda cita que tenemos ahí en la santidad es Hebreos 12, el capítulo 12, versículo 14, que nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros seguimos caminando y viviendo esa vida vieja, esa vida pasada, no llegaremos a la meta a la cual creo que todos queremos llegar. Vestirnos de santidad es vivir una vida fuera del pecado. Nuestras acciones deberían de ser totalmente apartadas de lo malo, de toda corrupción. Es estar disponibles para eso, uso exclusivo de Dios, porque Dios no camina con lo inmundo. ¿Por qué tenemos que vivir en santidad? Porque le servimos a un Dios santo. Y la Biblia dice que somos templo del Dios vivo. Y Dios no habita en templos sucios. Su palabra dice que Él habita en templos santos. Dios no camina con los injustos, no camina con los impuros, no camina con los inmundos, no camina con los mentirosos, no camina con los orgullosos, no camina con los rateros, no camina con los adúlteros. Dios camina con santidad y con los que se esfuerzan para vivir en santidad delante de Él. No es por nuestros méritos, no es porque yo ya no robo, yo no le hago mal a los demás, porque me porto bien, y podemos tener mil excusas que podemos decirle: no, Señor, es que yo soy santo, yo ya no hago esto, ya no lo hago lo otro. Solíamos ser así antes de que alguien nos compartía. A mí me llegaron a compartir y decía: pero si yo no robo, yo no mato, yo no le hago nada de mal a nadie. Y eso no significaba que realmente le creyera yo a Dios. Porque por nosotros mismos jamás podemos ser santos. No tenemos esa capacidad. Necesitamos el Espíritu de Dios para hacer morir las obras de la carne. Una dependencia total de Dios. La santidad es producto del arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no tenemos paz para con Dios. Nuestras almas están condenadas. Sin arrepentimiento no hay santificación. Las personas siguen viviendo en la vida vieja, la vida en el mundo. No es que hay que ser santo, es que el verdadero creyente no puede evitar ser santo. En esto yo pensaba que, en ejemplo, la santidad es un proceso. En nuestra inmadurez espiritual, anteriormente, cuando recién nos convertimos, en lo personal, podíamos asistir a alguna reunión de familiares o de amigos, y en la que yo veía que bebían, que fumaban, malas palabras, palabras en doble sentido.
y eso no nos incomodaba. No nos incomodaba lo suficiente para salir de ese lugar por nuestra misma inmadurez. Al ir creciendo en el Espíritu Santo nos hace sentir que no estamos en el lugar correcto. Hoy en día, si llegáramos a asistir a una fiesta en la cual no sabemos qué es lo que nos vamos a enfrentar, aunque sabemos que si es del mundo, sabemos perfectamente a qué nos enfrentamos. Al ir creciendo en el Espíritu Santo, nos hace sentir que no estamos en el lugar correcto, que no nos edifica y no se le da la gloria a Él. Y es decisión de nosotros seguir en ese lugar o salirnos, o más bien ir o no ir. En la primera carta de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si aún estamos en esa condición de inmadurez espiritual, confesemos nuestros pecados a Dios para ser limpiados y santificados. Y entonces vemos que la santificación es un proceso que comienza desde el nuevo nacimiento y continúa toda la vida, porque ese crecimiento en esta vida no va a acabar. Pablo nos dice en Filipenses 3, del 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos llamó a la santidad, hermanos. La primera carta a los Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nuestro primer llamado es a ser santos. Dios nos dio de su Espíritu Santo para vencer el pecado. Dios nos llamó a vivir una vida santa. Por lo tanto, debemos cumplir los propósitos para los cuales fuimos llamados a su reino. No basta con permanecer en la fe del Evangelio. Debemos de abundar en toda obra de fe. ¿Qué es la obra de fe, hermanos? Es la confianza en Cristo Jesús y dependencia total de Él. Las acciones de esa fe son guardar sus mandamientos, llevarlos a cabo, todas sus ordenanzas y desarrollar características como las de Dios. La santificación de nuestras almas es a través del Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho, dejando los deleites de la carne. Dios no quiere que sus hijos sean impuros ni sucios, quiere que seamos dedicados a Él. Por eso es nuestra decisión, el hecho de que si queremos ser santos o no. El Señor Jesús ya murió en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. Y ahora nosotros decidimos obedecer y seguirle o no. Dios nos eligió, hermanos. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el proceso de santificación, hermanos. El significado de predestinados es destinar anticipadamente algo para un fin. El fin para nosotros es para el servicio de Dios. Dios nos ha llamado para su servicio.
Lo bueno para los santos es lo que nos hace bueno. Es lo que hace bueno a nuestra alma. Todo bien o cuidado tiende al bien espiritual de los que aman a Dios. Arrepintámonos del pecado, hermanos, acercándonos a Dios, quitándonos del mundo y Él nos está equipando para el cielo. Cuando equivocamos el camino, Dios nos corrige para volver a Él. Toda la raza humana merecía la destrucción, pero Dios nos restauró por medio del sacrificio de Cristo y nos permitió nacer de nuevo. Fuimos predestinados conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos llamados a la vida, fuimos llamados de la vida de pecado y de vanidad a una vida santa, conforme a su propósito de Dios. Nos justificó y nos glorificó. Eliminó de nosotros la culpa del pecado y nos permite creer en la fe y la esperanza. Así como Dios, su camino y su obra es perfecta. Todo lo que Dios hizo para sus hijos decidió que se llevara a cabo por la vía de la gracia y de la santidad, donde vemos que la santidad consiste en la semejanza con la persona de Cristo, la cual será perfecta cuando seamos manifestados con Él en gloria. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen perfecta del Padre. Y Hebreos 1:3 dice: así que hechos semejantes a Cristo, vemos que hemos sido purificados de nuestros pecados. No somos nosotros los que producimos en nuestra persona este parecido o semejanza con Cristo. Esto depende de lo que Dios hace a favor de nosotros. El objetivo de moldearnos a su imagen y semejanza de Jesús es para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También nos dice que somos posesión de Dios. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos de Dios y su Espíritu mora en nosotros. Esto significa que ya no nos pertenecemos, que hoy pertenecemos solo a Dios. En nuestra vida todo lo que hagamos, llámese trabajo, escuela, casa, iglesia, es muy importante, porque estas son las obras que estamos haciendo y la manera en que vivimos debe estar en Cristo Jesús. Esta es la vestidura que debemos estar usando, el qué hacemos y cómo lo hacemos. Muestra si vivimos en santidad o no. Hermanos, hoy ya no podemos caminar como los gentiles, en la vanidad de la mente, en la oscuridad, ni en caminos impuros y codiciosos. Los que hemos escuchado su voz y en Él se nos ha enseñado la verdad tal como existe en Jesús. Ya tuvimos que haber dejado nuestra vida pasada, dejando a ese hombre que se regía por la mentira, habiendo renovado nuestro entendimiento y vistiéndonos de ese nuevo hombre, según el modelo divino, en la justicia y en la santidad de la verdad. Verdad como se muestra en Jesús, en su vida sobre la tierra, una vida en santidad,
Es la forma de vida que Dios requiere y aprueba de sus hijos. La conclusión es que la santidad es el fruto de nuestra fe. Nuestro Dios es un Dios santo. Por lo tanto, ninguno que hace pecado entrará en su presencia. Amén. Les pido, busquen primera carta a los Tesalonicenses 5:23 y lo vamos a leer juntos, de favor. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Amén. Primera a los Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra de esta noche. Te pedimos nos ayudes a través de tu Espíritu a ser cada día más santos, más puros, y poder mantenernos así hasta la venida de tu Hijo Cristo Jesús. Y si llegáramos a caer en pecado, Señor, tu Santo Espíritu nos ayude a reconocer nuestros pecados y arrepentirnos para ser purificados por tu amor y misericordia. Gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos.